Muy buenas noches, mi nombre es María de los Santos Salamanca Silva, soy estudiante de Sociología. En este video quiero compartir eh, lo correspondiente a la etapa 4, argumentación. Dentro de los temas que se van a tratar acá, voy a trabajar un poco lo que son las teorías. Entonces, la primera teoría es la teoría estructurista desarrollista. Esta se basó principalmente en la promoción del desarrollo como tal, del desarrollo económico en los países, subdesarrollados que todavía pues, no aplican el capitalismo industrial, el desarrollismo clásico, y tanto en el plano político como en el plano económico. Esta propuesta ha tenido pues consecuencias como las clases, la clasificación social de las personas, y pues para algunos países, muy pocos, ha sido muy positivo, mientras que para los resto de habitantes del mundo pues no ha sido tan positiva esta teoría. La otra teoría es la teoría de la dependencia. Entonces, en este caso, inició hacia 1920, es una teoría marxista, y en esta pues se resalta todo el tema del subdesarrollo como una consecuencia de la expansión de los países desarrollados. Es el desarrollo versus el subdesarrollo, y con aspectos pues distintos, pero como pertenecientes al mismo proceso: la dependencia de la dualidad de la economía. Y la teoría pues esta teoría creó grandes brechas y muy significativas entre los pobres muy pobres y los ricos muy ricos. Entonces es una de las teorías pues, que dejaron sus consecuencias. En el caso de la teoría de la liberación, es una de las más importantes para América Latina. Sus creadores, sus pensadores, casi que todos son americanos, latinoamericanos, del Brasil. Gustavo Gutiérrez de Perú. De Brasil estuvo Leonardo Boff como uno de los más grandes pensadores de esta teología. Y esta se basó principalmente en la opción preferencial por los pobres, y también se basó en todo lo que es la enseñanza de Jesús como tal. O sea, sus bases, su reconocimiento estuvo en todo el tema de la iglesia, y en que algunos pues sacerdotes y pensadores de la iglesia empezaron a ver que no era solo la fe, sino que la fe había que llevarla pues como a la vida, y se empezó a trabajar esta teología de la liberación, pues que en la actualidad es una de las teologías que son pues como mayormente tenidas en cuenta, porque toma la conciencia pues frente a la realidad y frente al panorama que se está viviendo. Como decía antes, no solo la fe, sino las acciones, y el cómo todos los seres humanos pues tenemos derecho a las mismas cosas, y no es el conformarnos ni el creer que Dios nos da después de que nos muramos, sino que socialmente hay que tener otras actitudes. La teoría del desarrollo y subdesarrollo, pues también es una de las teorías que está, pues, que tuvo y aún tiene sus propios pues ventajas también y desventajas. Entonces, su principal aspecto pues lo enfocamos en la forma de producción, en la distribución, en la eficiencia productiva sobre todo. También tuvo mucho que ver con la innovación tecnológica, con el crecimiento económico y financiero y el aumento de los niveles de ahorro. Otra cosa que tuvo pues muy en cuenta fue el tema de la inversión, de la infraestructura. También pues posibilitó
todo el plano social en el tema de la mejora en la distribución del ingreso. Tuvo como mucho que ver. La oportunidad pues también del empleo, la educación, la recreación, la cultura, la libertad, la política, la economía. Esta teoría pues es de las que más está en la actualidad, teniendo tanto sus ventajas como sus desventajas, y también pues fue la que tuvo en cuenta el plano de lo ambiental. Empezó a ver que el medio ambiente pues nos propicia, y tenemos que verlo también desde el tema de desarrollo sustentable, y que es pues una de las cosas básicas para las futuras generaciones. La teoría de la revolución es una teoría que también se destaca por los trabajadores, y digamos estos autores han recogido información de filosofía, de derecho, y también pues son inspirados dentro de todo el tema que trabajaba Marx. Desde la revolución industrial pues se da un cambio revolucionario que surge y que se caracteriza en las clases sociales, en la burguesía, en el proletariado. Entonces esta pues como que resalta esas dos diferencias tan grandes, que son los que tienen mucho y los que no tienen nada. Entonces también establece como los medios de producción que deben pertenecer a los trabajadores, y pues que se les dé como esos beneficios, porque igual son los que ponen la mano de obra, pues a cambio de capital y de un salario pues que busca, de alguna manera los salarios buscan equilibrar un poco, y que la gente tenga, y que se distribuya un poco la riqueza, y acabar con las desigualdades. La otra teoría pues es la teoría de la decolonialidad del poder, y en esta teoría sus postulados pues son como la coexistencia entre la asociación y la asociación bajo el capitalismo, o sea, la asociación de pronto de los que menos tienen, y la asociación dentro de los capitalistas, basado en un mundo de clases sociales, de dominación, y esta viene pues heredada de España, y tiene en cuenta la relación del capital-salario y las maneras de distribución del mismo poder. Es de las que pues están ahí. La teoría de la subalternidad, entonces dentro de esta son como tres cosas las más relevantes: la dominación social y política. Entonces se domina desde estos dos aspectos, tanto del plano social como del plano político, y la subordinación entre clases sociales. Entonces son los que mandan y los que obedecen. Y la diferencia entre la forma de subordinación. Entonces es ahí donde viene como todo el tema de la jerarquización y de la subordinación de las personas. En este caso pues también se tiene mucho en cuenta todo el tema del rendimiento, del control de los tiempos, de la prestación del trabajo y de la realización de las informes, y pues ya todo un tema más organizado que hoy día pues está llevando a cabo dentro de la misma sociedad. La otra teoría pues es la teoría de los estudios culturales. Esta nace hacia los años 50, y sus principales postulados pues plantean las formas, las prácticas culturales con respecto a la sociedad y el cambio social, que son importantes en el interaccionismo simbólico,
resignifica las acciones etnográficas y también pues resalta todo lo que son los valores entre las culturas, que es tan importante para las comunidades latinoamericanas. Ya, digamos, frente al tema de las preguntas, con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es el papel del lugar y de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano y por qué se debe establecer como centro del quehacer político dentro de las comunidades? En esta pregunta, pues mi reflexión y es que en la mayoría de comunidades latinoamericanas predomina el ambiente rural, en donde los habitantes de los territorios somos campesinos, indígenas, comunidades afrocolombianas, y que desde este punto de vista, pues el lugar en donde estamos se convierte como en ese centro de nuestro ser y de nuestro hacer. Dependemos del lugar desde todo punto de vista, entonces toda la participación comunitaria, todo lo que es la vida social, la vida ambiental, pues está ahí en la tierra, en el lugar en donde estamos, es lo más cercano. También allí pues son donde sean las relaciones económicas, las formas de participar e interactuar con todos los componentes que allí están presentes. Entonces es diferente porque dentro de las comunidades ya antes mencionadas, nosotros tenemos una relación con los ecosistemas, con los árboles, con el agua, con los animalitos, con las plantas, con los beneficios de todos ellos, y pues también hay como ese respeto por el territorio y por tenencia pues también a las tradiciones y a lo que nos identifica, y pues que hace que también seamos diferentes a los demás. Nos destacamos pues por esas particularidades. Porque desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visible múltiples lógicas locales de producción y de cultura y de identidad, prácticas ecológicas, económicas, que emergen sin cesar de las comunidades de todo el mundo. Nuevamente, pues retomo que somos los campesinos, los mismos grupos que antes mencioné, los que estamos en los territorios realizando acciones de producción de alimentos, teniendo más respeto por la naturaleza. Ya en estas prácticas pues se realizan más por subsistencia y como por resistencia, que por una ambición económica capitalista, de acabar y arrasar con todo lo que hay simplemente por el dinero, ¿no? Para de pronto estas comunidades es más importante los conocimientos, que aunque son empíricos, no son con conocimientos pues desde la universidad, pero sí vienen de años, de muchos años, y pues son valiosos porque dentro de su territorio encuentran la medicina, encuentran el alimento, encuentran esas formas de hacer y de subsistir. Eso es un conocimiento que no está pues avalado por ninguna universidad, pero que es un conocimiento importante. Es importante pues porque también es diverso, no es lo mismo, diverso también en las edades. Por ejemplo, los adultos mayores, que son los dueños del conocimiento, cumplen una gran labor dentro de estos lugares. El género, entendido en que las mujeres pues en la mayoría de veces son las que, o somos las que sostenemos las familias, los hogares, las que estamos ahí cultivando, y pues porque también en muchos casos cuando los hombres se van hacia la guerra o hacia otros lugares a buscar trabajos, otras oportunidades, pues es la mujer la que se queda ahí en el territorio y defiende el territorio, todo lo ambiental, todo lo económico, todo lo social, pues da pues alrededor de la mujer. Entonces también ahí se tiene la diferenciación de pronto por esos temas. Por la otra pregunta, ¿puede el mundo ser reconocido y reconstruido
de acuerdo a una lógica de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía. Desde desde mi punto de vista, sí, los cambios dados desde la misma naturaleza pues están llevando a replantear formas de hacer, de actuar de los seres humanos. Para citar pues algún caso más relevante, es todo el tema del calentamiento global y los efectos que esto ha dejado. Sin duda, los estudios dicen que la industrialización, el capitalismo, pues los que han llevado a esto, y que hay que replantearnos las formas de producir los alimentos. Ya también muchos estudios dicen que es la agricultura familiar, que es la agroecología, que es todos esos temas los que hay que retomar y que son los que de alguna manera sustentan el 60% de la producción de alimentos que se da a nivel mundial, y a nivel colombiano. Es de estas producciones pequeñas, no son de las grandes producciones, entonces en ese sentido sí es importante. Escobar plantea desde sus investigaciones, dice que puede ser como núcleos de articulación de las prácticas sociales y económicas alternativas. Pues la articulación de las prácticas sociales y económicas alternativas son las que han dado valor y han permanecido durante muchos siglos. El otro aspecto importante que es importante que se reconozca es que el ser humano no está solo, sino que tiene una interacción con la naturaleza. Esta última tiene pues la relevancia en el modelo capitalista, ahí no se toma en cuenta la naturaleza, simplemente los recursos económicos y el cómo llenarnos o cómo llenarse en los bolsillos, pero pues nada más. En cambio, en este otro sentido de si se es posible reconocer y reconstruir, sí hay componentes pues que en este caso no conciben la vida sin que se reconozca y se proteja pues la naturaleza como tal. Frente a lo que, digamos, pienso como futura socióloga, pues sin embargo, a partir de todo esto, pues lo anterior pues me alienta y pues que es esencial cambiar desde la participación activa. Pienso que es una de las mejores formas, desde la forma de sembrar y de producir, también en el hecho de que como mujeres podamos hacernos más partícipes en escenarios públicos, que desde las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas haya una mayor unidad. Si hubiera mayor unidad, pues sería diferente. Y pues frente a eso, hoy en este mismo momento, en esta época, estamos viviendo pues unas situaciones que nos han hecho juntar y pues que es importante de pronto también desde acciones de hecho como son las marchas, los movimientos, pues que haya como ese reconocimiento y ese posicionamiento a los aportes que hacen estas tres fuerzas de la sociedad de las cuales he estado hablando, que es los afrodescendientes, los indígenas y los campesinos. Es como esto lo que resalto y lo que quiero compartir. Agradezco pues a la Universidad Nacional, a los tutores, a la tutora, a los compañeros y a todos los que han hecho posible pues que tenga un poco más de conciencia frente a estos temas y que me motive cada vez más por esta carrera. Muchas gracias.